Hola, hola, te saludo Fabiola Estrada de mi canal, tu canal Fabiola Estrada TV. Y bueno, como lo prometido es deuda, seguimos entrevistando pastores, pero yo no lo voy a llamar yo entrevista. Voy a hablar, que vamos a compartir la palabra, vamos a hablar un poco sobre el perdón y para eso tengo dos invitados especiales que me acompañan. Ya conocen el pastor Magdaleno, el pastor Jofre Magdaleno y el pastor Jorge Eiderman. Miren, yo les voy a hacer una cosa. Yo he parado esta grabación varias veces por la apellido, pero creo que esta vez sí lo dije bien, ¿verdad, pastor? Sí, está bien, no hay Bueno, problema. porque de verdad hay que ser así. O sea, ustedes saben que yo hago las grabaciones, pero no voy a volverla a parar. Esta vez sí lo dije bien. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el perdón, porque en el día a día siempre dicen, perdona, suelta, confía, no guardes rencor en tu corazón. Y en la Biblia hay muchos versículos, ¿verdad? Hay muchos capítulos donde se habla del perdón. De hecho, en la oración que nos deja nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro, dice que perdonemos a los que nos ofenden para que seamos perdonados. Y en muchos versículos de la Biblia hablan del perdón. Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús le dijo, 70 veces 7. Y yo me quedo con esa y paso a compartir y a preguntarle a los pastores para que sean ellos quienes nos ministren sobre el perdón, ¿ok? Bueno, pastores, bienvenidos a mi canal, a su canal Fabiola Estrada TV. Bienvenido, Pastor Jorge. Gracias. De verdad que para mí es un honor y un gusto tenerlos aquí. Y bueno, espero que sea el segundo de muchos y el primero de muchos. Amén. Así es. Así va a ser, Fabiola, con el favor del Señor. Amén. Lo maravilloso del perdón, una de las primeras cosas, ¿verdad?, que podemos allí connotar referente al perdón es esto, es que ningún perdón es merecido. Fíjense que la Biblia dice que en esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie va a saber verdaderamente cuánto lo ames hasta el día, o cuánto lo amas hasta el día que te toca perdonarlo. No sé qué opina usted de eso. Wow. Es de suma importancia el perdón. Como lo dije, como lo venimos diciendo siempre, que el perdón se divide en cuatro partes, ¿verdad? El primer perdón es ante nuestro Dios Todopoderoso. Es el primer perdón que debes dar. El segundo perdón es a ti mismo. Perdonarte a ti mismo. Y los otros dos perdones, que son muy básicos, que es el perdón que tú infieres a otra persona por el daño que tú le pudiste haber hecho. Perdonarlo, ¿verdad? Pedirle perdón. Y perdonarlo a él cuando él te ha ofendido a ti también. O sea, se ha dividido en cuatro partes el perdón. Es de suma importancia el perdón porque le quita derechos legales al enemigo. A Satanás le quita muchos derechos legales. La palabra perdón significa gran y don significa regalo. O sea, el perdón es un gran regalo a tu vida. Es un regalo maravilloso. Porque así como el Señor, tú tienes que entender esta situación, así como el Señor te perdona a ti tus pecados, así sean injustos, tú debes hacer lo mismo con las personas que te ofenden o tú has ofendido. De igual manera, así tú no le veas justificación al pecado. Porque hay personas que te dicen, pero es que el daño que me hizo fue muy grande y no se justifica que yo lo perdone. Yo no estoy de acuerdo en perdonar un daño tan grande que me ha hecho. Sí tienes que perdonarlo. Sí tienes que perdonarlo porque a quien le hace daño esa situación es a ti. Porque es como un veneno que tú misma te estás inyectando. Porque a veces tú estás con un odio con una persona por el daño que te hizo y la odias y la persona está tranquila. Entonces, a quien está dañando la falta de perdón es a ti directamente. Así tú lo veas injusto, mujer o hombre. Tú veas que el perdón sobre un trauma, sobre un accidente, sobre una situación irregular, sobre algo que te pasó muy fuerte, sí debes perdonarlo, sin rencor. Perdónalo. No quiere decir que tú al perdonarlo vas a estar conviviendo con él. Pero no es necesario, no es lo dicho, pero tú lo puedes perdonar tranquilamente. Delante del Señor tú lo perdonas sin ningún tipo de rencor. Y tú verás grandes acontecimientos y cambios en tu vida.
¿Por qué? Porque le estás quitando derechos legales al enemigo, Y hermano. ahí eso es lo que quiero que me explique un poco, porque sí, es lo que está diciendo del perdón, entonces vamos a sacar rapidito una conclusión. El perdón no es por el otro, es por uno. Uno Es mismo. para la salvación de uno, pero uno no debe contaminarse, no llenarse de odio. Mucha gente dice, yo perdono, pero no olvido. No has perdonado, No has a eso se perdonado, refiere. por Pero supuesto. explíqueme eso, pastor, porque es muy importante que la gente escuche esto y lo internalice. ¿Cómo es eso de que le quitamos, ¿cómo fue que digo? Poder, derechos legales, yo diría poder al enemigo. Cuando hablamos al enemigo, yo le digo los oscuros, acuérdense, ¿ok? Sí, claro. Entonces, ¿a qué se refiere eso Me de que le refiero quitamos a eso. derechos legales? Cuando a ti te ocurre un evento muy fuerte en tu vida que deja traumas, ¿verdad? Esos traumas dejan puertas abiertas a la entrada del enemigo. Porque precisamente por eso entran, porque estás dejando puertas abiertas de entradas demoníacas a tu vida, ante la falta, no la falta, sí, la falta de perdón, es correcto. Entonces, esas puertas abiertas tú tienes que cerrarlas y renunciar a ellas. Tú tienes que renunciar a esa situación que te pasó, así sea injusta. Renuncia, porque a quien está haciendo daño es a ti mismo. Entonces, una de las puertas grandes de entradas de los problemas en tu vida es la falta de perdón. Cuando tú renuncias a ella y te liberas, cierras la puerta y tendrás paz en tu vida. Ahí, desde ese momento, entra a tu vida una paz impresionante y no permites que ninguna puerta abierta con una introducción de algún espíritu vaya a perturbar tu vida, porque te mantienes perturbado hasta que tú pidas perdón. Al pedir perdón, tu puerta será cerrada. Pero de corazón. Fíjense que le está diciendo algo muy importante, y estamos hablando espiritual, porque es importante que las personas entiendan que todo es espiritual, y para eso vamos a hablar un poco con el pastor Joffer, que nos hable cómo es eso en el mundo espiritual, la puerta que se cierra y que se abre, de la cual estamos hablando en este momento. Claro que sí. Saben que las personas en este tiempo en el que vivimos, que es un tiempo de gracia, no es un tiempo de ley, nos vivimos en el tiempo de la ley que Dios le entregó a Moisés para el pueblo de Israel, sino que vivimos en el tiempo de la gracia que comenzó, que inició a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Malentendemos este tiempo. ¿Por qué? Porque si verdaderamente la ley fue rigurosa, si la ley fue gravosa, si la ley fue, por usar un término, dificultosa para poder cumplirla, la gracia en su demanda no nos exige menos que lo que nos exigió la ley. Lo único es que en su gracia tenemos la llenura o la vida del Espíritu Santo en nuestro corazón y Él nos guía a toda verdad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que no puedas hacer en tus propias fuerzas, lo vas a poder hacer, vas a poder perdonar, vas a poder sanar esas heridas del alma a través del poder del Señor. Porque la palabra nos dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Fijémonos esto. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto inicialmente porque quiero decirte que lo que la ley juzgaba cuando era el tiempo de la ley era la acción, pero lo que ahora juzga la gracia es la intención del corazón. Es decir, lo que estaba sobre la mesa antes, a manera de juicio, era la acción, era el hecho. Pero ahora lo que está sobre la mesa para ser juzgado no es el hecho, es la intención del corazón. Por eso es que Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 21, Él le dijo a sus discípulos, oísteis que fue dicho, hablando de los tiempos de la ley de Moisés, no matarás, mas yo les digo, cualquiera, a ver, ¿qué es un asesinato? Un asesinato, ¿verdad? Es una acción, según la ley,
en la que nosotros vivimos actualmente y según la ley de Moisés también. Pero mira lo que es un asesinato según la gracia, porque Cristo dijo, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje en contra de su hermano, intención del corazón, ya es culpable de juicio. Entonces, el mismo Jesús, en el desarrollo de la parábola, enseña y nos dice que hay muchos creyentes incluso que están dentro de las iglesias presentando sacrificios de alabanza, como le llama la palabra del Señor, presentando holocaustos, presentando corazones que están heridos, llenos de falta de perdón, y esas ofrendas no suben delante del trono de la gracia. Incluso Jesús dice, cuando vengas a traer tu ofrenda delante del altar, si te acuerdas que tu hermano tiene algo en tu contra, deja allí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano primero y luego vienes y presentas tu ofrenda. No dice si tú tienes algo en contra de tu hermano, dice si te acuerdas que tu hermano tiene algo en tu contra. ¿Por qué? Porque lo que Jesús nos está diciendo es que mientras nosotros estamos en este camino, mientras estamos en el camino de la vida, mientras estamos en el camino del Señor, nosotros debemos aprender a reconciliarnos con todo aquel que se considere nuestro adversario o que nosotros, por alguna razón o circunstancia, lo consideramos a él nuestro adversario. Dice, reconcíliate a tiempo. No sea, esto es haciendo referencia a lo que decía el pastor, de los derechos legales que en el mundo espiritual le damos al enemigo por la falta de perdón. Dice, no sea que tu adversario, ¿qué es ese adversario? Ese adversario es la falta de perdón. Dice, te entregue al juez y el juez al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. De cierto los digo, esto es Mateo capítulo 5, versículos 22 y 23, lo dijo Jesucristo de Nazaret, que no saldrás de allí, de esa cárcel, de esa región de cautividad que se ha convertido en la falta de perdón, hasta que pagues el último cuadrante. ¿Por qué, Fabiola, pastor, amados oyentes? Porque la verdad es esta. Nosotros debemos aprender a perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Oh, qué fuerte. Señor. Usted hablaba de algo, Pastor Jorge, de que así consideremos que sea injusto, hay que perdonar. Jesús lo dijo en la cruz. Señor, perdónalo porque no saben, ¿fue así o no fue así? Sí, señor. Porque no saben lo que hacen. O sea, él ya nos estaba enseñando lo que era el perdón en ese momento de crucifixión donde, wow, imagínate tú en la cruz a punto de morir, con todas las humillaciones que pasó, con todas las cosas horribles que le hicieron, y él está diciendo al Padre que nos perdona, digo yo, porque somos humanos, que los perdonara por falta de conocimiento, porque no sabían lo que estaban haciendo. Pastor, yo sé que cuando usted habla del perdón, Pastor Jorge, y está hablando de los legados, del derecho que se le da al enemigo, está hablando algo así como liberación, el perdón, la falta de perdón en la iglesia cristiana, cabe de destacar y hablarlo, hay un ministerio que es de liberación, que me gustaría hablar un poquito de eso y hablar de cómo la falta de perdón, y si me explico, influye sobre ese ministerio. La falta de perdón, amados hermanos, genera en ti una cautividad. Genera cautividad y genera como un encarcelamiento en ti mismo. Okay. Desde el momento en que tu alma fue fraccionada por un problema que te haya pasado. Diferentes tipos de problemas, desde los más sencillos hasta los más graves. Okay. Porque es de entender. Entonces, esos son puertas abiertas. Puertas que quedan abiertas al enemigo. Okay. Quedan abiertas al enemigo. ¿Por qué? Y ahí empieza la entrada a tu vida de demonios. De demonios van entrando. O sea, no es que estemos todos demonizando todo. Okay. Pero al tener una puerta abierta, que es la falta de perdón,
tu vida va a sufrir muchos traumas. Y no eres tú, es el que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque con dardos y saetas, ese espíritu que está dentro de ti por falta de perdón empieza a actuar en tu contra. Y es ahí donde está el problema. Por eso es que tenemos que perdonar, pero de verdad tenemos que perdonar para que seamos libres, porque conoceréis la verdad ahí y te hará libre. Amén. Amén, así tiene que ser, así sea, así es. De verdad que esto es un tema muy fuerte y muy controversial, pero ya tenemos varios puntos importantes. Definitivamente hay que perdonar, hay que sanar. Usted habló de sanar el alma. Mucha gente me ha preguntado a través de las redes, en privado, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Porque generalmente hay confusión. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Yo siempre digo que no, pero usted es pastor. ¿Por qué hablamos de alma y hablamos de espíritu? Porque eso es importante aclararlo. O sea, tenemos que sanar el alma, pero por ende también sanamos el espíritu, ¿correcto? Claro. ¿Es así? Por supuesto, no es lo mismo. El alma y el espíritu no es lo mismo. Porque en el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos, están nuestras filosofías. Esa es nuestra alma. El espíritu es el soplo, es el aliento de Dios que Él encapsuló en este cuerpo, en este muñeco de barro, para darle vida. Ese espíritu tiene un alma. Ahí está nuestro carácter. ¿Qué pasa? Que es imposible sanar el alma, esto quería decirte, con un espíritu débil. Es imposible sanar el alma con un espíritu opaco, con un espíritu triste. Es importante, reincido con esto, es importante tener una vida espiritual madura y robustecida en el Señor para poder subsanar, incluso obligar a nuestra alma a soltar, por ejemplo, raíces de amarguras, resentimientos, decepciones, traiciones a las que el alma se aferra o en las que el alma se ancla. ¿Por qué? Porque al alma le dolió, al espíritu no. Porque el alma lloró, el espíritu no. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Con esto te quiero decir que probablemente tú que estás allá puedes comentar lo siguiente: ya va, pero quien perdonó a sus agresores y a sus verdugos fue Cristo. Cristo era el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Él no tiene amor, Él es amor. A Él se le hizo más fácil que a mí. Yo quiero decirte que eso no solamente le ocurrió a Cristo, eso también le ocurrió a Esteban. Esteban era un hombre como tú y como yo, uno de los primeros servidores en la palabra del Señor. Pero la diferencia probablemente entre tú, yo y Esteban es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, del mismo Espíritu que estaba lleno Cristo, y él pudo, delante de un apedreamiento, literalmente sus verdugos lo rodeaban y estaban con las piedras en la mano, listos ya para quitarle la vida. Él pudo levantar sus manos al sentir la primera piedra en su frente y gritar: Padre, perdónalos, como Cristo, porque ellos no saben lo que hacen. Y dice la Biblia que él, en medio de esa situación tan dolorosa, pudo levantar su mirada al cielo
y ver los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. No tienes idea de lo que puedes experimentar cuando te llenas del Espíritu Santo de Dios y Él te puede guiar, permites que Él te guíe a toda verdad, es decir, hacia el perdón, hacia la sanidad de tu alma y de tu corazón. Espíritu fortalecido, alma sana, bendecida y saludable. Y cerramos puertas y le quitamos todo el legado del enemigo y ya no nos puede hacer nada, y ya lo tenemos ahí pisado y dominado a él, que está pisado en el nombre poderoso de Jesús. Para finalizar también, aunque esto no se finaliza nunca, ¿no? Después vamos a Esto no finaliza, esto es de momento. Un abrebocas. Continuaremos. Así es. Es importante que tengas comunión con el Espíritu Santo. Es demasiado importante porque, ¿qué pasa? Es a través del Espíritu Santo que va a haber la revelación en tu vida de lo que nosotros aquí hemos hablado. Nosotros somos miembros del reino de Dios, por supuesto, pero tú necesitas revelación. Ten comunión con el Espíritu Santo y pídele sabiduría, pídele entendimiento, pídele discernimiento y pídele que te revele el verdadero perdón que nosotros estamos hablando aquí. Aquí el verdadero perdón que es el del cual nosotros estamos hablando. Él te lo va a revelar. Solamente en comunión con Él tú vas a sentir en tu alma, en tu espíritu, en ellos dos vas a sentir la verdadera revelación de lo que es el perdón en tu vida. Así que, amados hermanos, perdonen, pidan perdón, perdónense a sí mismos y sobre todo pídanle perdón a Dios y verán grandes acontecimientos en su vida. Así es. Yo siempre, cuando estaba afuera, yo decía, Padre nuestro, yo decía, perdona nuestras ofensas y ayúdame a perdonar, decía yo. Ayúdame a perdonar que me ofende. Pero no, es verdad, si hay un cambio. El Espíritu Santo te da, o sea, Dios te da esa fortaleza, es la roca. Y Él te fortalece, y como dice usted, pastor, es como por gracia, ¿verdad? Favor y gracia. Definitivamente es favor y gracia. Amén. Así que bueno, vamos a mantenernos en comunión con el Espíritu Santo, como nos está diciendo el pastor Jorge. ¿Y qué quiere decir comunión? Señores, es tener una relación con Dios, una relación diaria, comunión, comunicación directa. No busquen intermediarios, pídanle, clámenle, pídanle sabiduría, entendimiento, discernimiento, todo lo que le digo el pastor y todo lo que ustedes le quieran pedir. Es papá, es nuestro padre, nos ama. Y de eso estoy segurísima. Y de verdad que cuando tú tienes una vida, el Evangelio cambia. El Evangelio sí transforma, el Evangelio sí te cambia. No es mentira. Pero la gente dice, ay, mira, es muy fácil. Ay, mira. No, sí se puede. Simplemente tienes que abrir tu corazón, abrir tu mente, pedir, clamar y todo se te va a dar. De verdad que estoy muy agradecida porque hayan estado aquí. El tiempo se está acabando como siempre. Yo de verdad, les aseguro que seguiremos dando temas así flash para que ustedes escudriñen en la palabra. Nosotros hablamos del perdón, hablaremos de la oración y vamos así, de verdad que los voy a invitar y otros pastores también de otras iglesias, porque es importante que seamos uno. En estos tiempos de revelación, en estos tiempos que pasan tantas cosas, hay que buscar el amor y del amor de Dios, del Padre Creador, del Padre Eterno, del Padre de la verdad. ¿Okay? Y la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y es Jesús. Jesús el Cristo, el que murió por ti y por mí. Yo no he visto que otro haya muerto por nosotros. Él murió por nosotros y hay un antes y un después de Cristo. Ahí es donde yo me engancho muchas veces cuando la gente, no, hay un antes y un después. De verdad que agradecida con todas esas personas que hablan del amor sí, pero hay un antes y un después de Cristo. Y eso no hay perdón de agarrar. Bueno, de verdad que les envío un abrazo de corazón a corazón. Hablo por ustedes, Fabiola Estrada, de mi canal, tu canal, Fabiola Estrada TV. Y le voy a ceder la palabra a los pastores para que se despidan. Hasta la próxima. Bueno, más que una palabra para despedirnos, nos gustaría orar, ¿verdad que sí, estimado pastor? Wow. Para que el Espíritu Santo de Dios pueda llenar su corazón y nos pueda guiar hacia esa poderosa verdad que es aprender a perdonar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada una de las personas, por cada uno de los jóvenes, por cada uno de los hombres, por cada una de las mujeres, Señor, que tú sabes que han sido decepcionados, Señor, han sido traicionados, han sido heridos, Señor, han sido abandonados, Padre eterno. Señor, tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario sobre ellos para que tu Espíritu Santo se pueda derramar en su vida y les pueda guiar hacia toda verdad.
fortaléceles, Señor, y ayúdales a perdonar a sus agresores, Señor, así como tú los has perdonado a ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, y nos despedimos con gozo, pedimos perdón, perdonamos. Qué bonito, qué bonito. Favor y gracias, señores. Hasta la próxima. Al que cree, todo le es posible. No te rindas. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo Dios te bendiga. programa. Estaremos hablando de la oración, no se lo pueden perder.